Lo voy a pedir si me acompaña al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí nos vamos a detener este día un momento. Se dieron cuenta que se inició una serie antes del aniversario, luego le pusimos pausa para poder hacer lo que se iba a hacer, pero no se nos ha olvidado, la vamos a levantar otra vez. Y el nombre de esa serie es Porque Él vive. No se les olvide, Because He lives. Y el pensamiento de ese día fue de que todos celebramos de alguna u otra forma. Otros dicen que es una celebración pagana, que es celebración católica, que es esto y lo otro. Pero la realidad de las cosas es que el Señor Jesucristo resucitó un día. ¿Cuántos lo creen así? Si Él no hubiera resucitado, vana fuera nuestra predicación. Pero Él resucitó, y no todos los años cae en la misma fecha. Lo ponen en marzo, lo ponen en abril, lo ponen acá y lo ponen allá. Pero la realidad de las cosas es que hay suficientes evidencias de que Cristo no está en esa tumba. Bueno, y vale mencionar que yo he estado allá dentro de esa tumba y no hay absolutamente nada en ese lugar. Está totalmente vacía. Amén. Entonces, hablando de eso, porque Él vive, nosotros tenemos muchos privilegios, y hablamos de que porque Él vive, tenemos una esperanza viva. Amén. Y porque tenemos una esperanza viva y también tenemos comunión, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero donde yo le mencioné en ese día es que porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Y hablamos nosotros de que el Señor está vivo, Cristo ha resucitado, pero muchas veces llevamos una actitud de que como que si el Señor estuviera muerto todavía. Amén. ¿No les ha pasado? Y a veces andamos así todos deprimidos. Y hermano Elizalde nos dio la receta el otro día. Dice, muchas veces padecemos de depresión porque no estudiamos la Biblia o no leemos la Biblia. Si nos damos cuenta nosotros, aquí hay promesa para cada circunstancia de nuestra vida. Aquí las tenemos. Amén. Y vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos. Porque el Señor vive, tenemos comunión. Hechos capítulo 2. Vamos a tomar desde el versículo 41. Versículo 41 de Hechos capítulo 2. Amén. Cuando ya lo tengan me dicen amén y lo leemos todos juntos. Hechos 2:41. Y dice la Biblia que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo dice ahí? Estaban juntos, ¿verdad? Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no es socialismo, quiero sacar eso de la mente de una vez. No es que eran socialistas la iglesia primitiva. Vendían las cosas para suplir las necesidades, pero no era que venía a ser un tiempo de socialismo. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén.
Oramos. Padre bueno, le damos gracias por su palabra, Señor, su amor, su misericordia, Señor, que ha sido tan grande, que nos alcanzó un día, que vio nuestra condición y envió a su Hijo a morir por nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque no nos quedamos desamparados, no nos quedamos en aquella condición, íbamos derechitos al infierno, Señor, pero usted vino un día y tuvo compasión de nosotros, Señor, y no le importó nuestra condición, sino que nos vio totalmente desesperados, Señor, totalmente en la perdición, en el lodo cenagoso, y vino su Hijo y nos tomó de la mano y nos salvó y nos levantó de la condición donde estábamos, para que ahora podamos tener esperanza. Le damos gracias por Jesucristo, que vino a morir en esa cruz por nosotros, para que ahora nosotros podamos tener libertad. Le damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos en este día. Le ruego, Señor, que use mi voz, mi garganta, Señor, para poder llevar este mensaje a las personas, oh Padre eterno, y que no sea mi voz, sino la voz del Espíritu Santo hablando, Señor. Como siempre oramos, que me esconda aquí detrás de la cruz, Señor, para que no vean mi rostro, sino su rostro, Señor, que es usted hablando a través de su palabra. Y le damos honra y gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Mientras tomamos asiento, algunos están familiarizados con este libro de Hechos de los Apóstoles. Y yo sé que aún muchas iglesias han sacado doctrinas bastante fuertes de este libro de Hechos, si no toman en cuenta que es cuando la iglesia comenzó a desarrollarse, que no se había todavía escrito todo el Nuevo Testamento. Entonces era una iglesia compuesta por judíos, por gentiles, por griegos, romanos. Entonces se estaba bastante, como decimos nosotros, complicado, dejando el judaísmo y comenzando lo que era ya el cristianismo después de la ascensión de Jesucristo. Y aquí vemos nosotros que nosotros le decimos el doctor Lucas, el evangelista Lucas, el mismo que escribió el evangelio de Lucas, ahora agarra la pluma otra vez más y se cree que él acompañó al apóstol Pablo en toda su jornada, y él era que iba escribiendo los hechos de los apóstoles, o más bien dicho, la historia de la iglesia en el primer siglo. Cuando usted ve el capítulo 1, Lucas comienza escribiendo que en el primer tratado, o sea, en la primera carta o el primer evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, queriendo decir que ya había escrito algo antes. Ahora comienza escribiendo y también nos relata la ascensión de Jesucristo, cuando Él salió hacia el cielo, y cuando da otra vez la comisión una vez más el Señor, y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. También da una promesa que iba a venir el Espíritu Santo sobre cada persona, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ahí crea bastante a modo de introducción esa iglesia primitiva. Acabamos de leer acá cómo era esta iglesia, y tenían una gran comunión, pero tenían también muchas cualidades como iglesia, y era una iglesia que era llena del Espíritu Santo. Ahora, en ese tema también mucha gente ha entrado en bastante controversia. ¿Cómo es cuando una iglesia es llena del Espíritu Santo? Y algunos piensan que porque levantan las manos, porque adoran al Señor, porque corren en el edificio, otros porque tal vez se tiran al piso, y muchos creen que eso es
que una persona o una iglesia sea llena del Espíritu Santo. Yo tengo buenas noticias para usted. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es controlada por el Espíritu Santo, dando frutos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se la vamos a poner bien facilita. Si usted adora al Señor con los ojos cerrados y no levanta los brazos y solo se queda así, pero es una persona que está dando de los frutos que dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas son las señales de una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que está controlada. Y era una iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia con un entusiasmo tan grande, era una iglesia con el deseo de promover lo que el Señor había hecho, era una iglesia con aquella gran aquella pasión por entregar el mensaje y las nuevas que el Señor les había dado. Y yo creo que eso nos está haciendo falta a nosotros hoy en día, y por eso quisiera que veamos al menos 7 características que tenía la iglesia primitiva y que Dios espera que todos nosotros tengamos hoy en día, y las vamos a sacar de ese texto que hemos leído cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y de ahí vamos a empezar. Pero le voy a dar una expresión que me cayó a mí, como dicen, como una tonelada de ladrillos encima. Y si no se lleva nada más de aquí este día, al menos que esto se lo lleve para la casa. Y lo vamos a repetir a medida en la predicación. ¿Dónde estaría la iglesia si todos los cristianos fueran como yo? Pregúntese, escríbalo por ahí. ¿Dónde estaría la iglesia del Señor si todos los cristianos fueran como yo? No hablando como yo, como usted. Pregúntese, ¿dónde estaría la iglesia? Creo que no les voy a cobrar, lo pueden poner ahí en Facebook, Instagram. ¿Dónde estaría la iglesia del Señor si todos fueran como usted y yo? Lo vamos a poner así. Amén. Número 1, esta iglesia era una iglesia bíblica, controlada por la verdad. Amén. Que estudiaba la palabra, que se metía en la palabra del Señor. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. De allí es donde salen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, porque muchas personas van a la iglesia, abren la Biblia, ven lo que leyó el pastor, se creen todo lo que escuchan en YouTube, todo lo que encuentran en el internet, y no dedican tiempo para ver si lo que les están enseñando es verdad. Y por eso siempre les digo, abramos la palabra del Señor, vamos a la Biblia. Y si hay un tema que tal vez no está muy claro en mi mente, yo no lo traigo aquí todavía, sino que lo seguimos estudiando. Y si me hacen una pregunta referente a la Biblia y yo no la sé, yo no trato de sacarme la respuesta de la manga de la camisa, sino que soy honesto suficiente y decirle: voy a investigar más acerca de ese tema, pero le garantizo que la Biblia no se contradice. Amén. Cuando llegó el mensaje a una ciudad de Berea, empieza Pablo a predicar y dice que los hermanos tomaban su tiempo viendo los pergaminos para ver si era verdad lo que ellos les estaban enseñando. Y quiero que cada uno de los que estamos acá nos preguntemos nosotros mismos: ¿puedo yo, como quien dice, explicar la doctrina que yo creo y por qué lo creo? Si le preguntan por qué usted viene todos los domingos a la iglesia, ¿va a hallar usted una base bíblica por qué decirle? Porque es algo que el Señor lo mandó. ¿Por qué será? Porque ustedes oran. Amén. Que tengamos una base escritural, como nosotros contestar por qué ustedes van en misiones, por qué ustedes cantan, por qué ustedes se ponen de pie.
Pero que tengamos nosotros una base escritural, que podamos explicar la doctrina que nosotros creemos o lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Voy a poner un ejemplo aquí a modo de ilustración. Puede escuchar usted una persona que tal vez dice, bueno, en la iglesia X bautizan por aspersión, por decirlo así. Sabe que algunas iglesias bautizan por aspersión, que es que le ponen el poquito de agua así en la cabeza, ya sea con la mano, con un vaso, pero le ponen el poquito de agua, un bautismo por aspersión. Y hay otras iglesias que bautizan por inmersión, que es la palabra zambullido, que entra el agua y sale de regreso. Bueno, obviamente la Biblia no se contradice. Uno de los dos va a estar en lo correcto y el otro va a estar en el error. Amén. No pueden estar los dos en la verdad. Y si le preguntan a alguien que no quiere entrar en debate o en ninguna controversia, hay gente que solamente dice, bueno, la verdad, todos seguimos al mismo Dios. Y con eso se lava las manos como hizo Pilato, y se lavó las manos y digo, decidan ustedes y vean ustedes qué hacen con el Señor. Y es lo que mucha gente dice, a mí mejor no me gustan los debates, todos seguimos al mismo Dios. Yo le tengo malas noticias este día. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero hay buenas noticias aquí en la palabra del Señor. En ese tema en particular usted puede encontrar que el Señor Jesucristo fue bautizado en el río del Jordán y que la iglesia primitiva bautizaba en el río de Hinón, bautizaba en el mar, donde lo que significaba la palabra bautismo significa zambullir o muerte y resurrección, sepultado. Eso quiere decir que es sumergido en el agua hasta ser cubierto completo y luego vuelve a salir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Era una iglesia bíblica. Yo creo que está un poquito, está bueno el clima aquí, ¿verdad? No está tan caliente. Amén. Porque yo sé que esta predicación de este día va a ser bastante confrontadora, pero he sentido el deseo. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, orando al Señor, Señor Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí vamos a encontrar. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Aquí es donde vamos a encontrar nosotros las verdades bíblicas, para que nadie nos vaya a engañar y nos vaya a llevar con una doctrina falsa. Así como existía en aquel tiempo, dice Pedro, existieron también falsos maestros, falsos profetas. Todo esto está a la orden del día hoy. Y si tiene acceso una persona al internet, o si tiene dinero para imprimir un libro, cualquiera puede publicar cualquier disparate que se le viene a la cabeza, y mucha gente corre con eso y comienza a practicar todo lo que escucha allí. Probad los espíritus y péselo a la luz de la palabra del Señor, para que no vaya a terminar en el error. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Era una iglesia que era bíblica. Allí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que ellos les habían enseñado. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y habían los que el Señor Jesucristo llamó. Y hoy en día, desde los años 90 también ha surgido lo que dijo un hermano, la enfermedad de apostolitis, que ya muchos apóstoles por todos lados, amén. Ese ministerio terminó. A nadie más. Aún Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, amén. A nadie de los demás él llama. Todos, ahí había gente como decimos de poder, Apolos, Timoteo, Tito, y los dejó allí en las iglesias, pero a nadie les dio ese título. Ahora la persona quiere exaltarse con títulos, amén. Aún a veces que me han preguntado a mí si yo soy diácono de una iglesia, y le digo, no se da cuenta el peso que tiene esa palabra. Ese es un servidor del Señor, y a veces siento que hasta muy grande le queda ese título a una persona.
de que sea un servidor de Jesucristo. Pablo dijo que era él un esclavo en cadenas, queriendo decir, yo ando amarrado del Señor y voy a ir donde Él me quiera llevar. Viera cuántas veces me ha tocado que caminar, como decimos nosotros, fuera de mi voluntad y caminar bajo la voluntad de Dios. Lo va a llevar a lugares y lo va a poner en partes donde usted no quiere estar. Amén. Pero es donde debemos de estar nosotros dispuestos a aceptar la voluntad perfecta de Dios. Era una iglesia bíblica, en segundo lugar, era una iglesia que era temerosa de Dios. Había temor, especialmente cuando mentían y caían muertos ahí en la puerta. Amén. Ananías y Zafira vendieron, como veían que vendieron la propiedad, la vendieron ellos también y sustrajeron y llevaron. A mí no había nada de malo que ellos decidieron vender y llevar cierta cantidad. El problema es que alteraron los números para mentir, y le dijo, pues no mintieron contra el hombre, sino contra el Espíritu Santo, y con la misma ahí vienen los que los van a enterrar, y ¡bam!, cayeron muertos de una vez. Amén. Gloria a Dios. Era una iglesia que tenía un gran temor a Dios. En segundo lugar, si me ayudas ahí por favor, Roxy, en segundo lugar, una iglesia temerosa de Dios. La Biblia dice que sobrevino temor a todas las personas y eran hechas muchas maravillas, señales por los apóstoles, y eso es lo que tenía que suceder. Tenían que suceder señales, y mucha gente cree cuando dijo el Señor, mayores cosas harán ustedes. Nadie tiene mayor poder que el Señor. Tenían que suceder señales en ese momento, porque era una doctrina nueva que tenía que venir acompañada con señales, pero no quiere decir que va a ser la norma para todos los tiempos. Eso tenía que venir acompañado de señales para que ellos pudieran creer. Por eso es que resucitaban muertos, por eso era que también caían también muertos, por eso era que surgían todas estas cosas, pero no quería decir que iba a ser la norma por toda la era de la iglesia. Aun cuando el Señor hoy en día a veces le place revivir a una persona, a veces sanar a alguien, a veces no lo sana, pero no quiere decir que va a ser la señal como una, se me fue la palabra de encima, como que algo que tiene que probar que es verdad lo que se está enseñando. Era una iglesia que tenía temor a Dios. Hoy en este tiempo le tenemos bastante temor a hacer incorrectamente, como le llaman hoy, no ser políticamente correcto, y muchos han vendido el evangelio porque no quieren ofender a las personas. Pecado es pecado, hermanos, y no lo podemos poner en balanza. Y a veces lo hemos mencionado, si intencionalmente se robó un lapicero del banco o se robó $20, el lapicero vale 20 centavos, $20 es más, o robó acá o mató a una persona. Pecado es pecado, pero lo bueno es saber que la sangre de Cristo tiene poder y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Era una iglesia que tenía temor a Dios y no era temerosa a los hombres. Yo creo que por eso es que ahora hay más temor a los hombres, porque no hay suficiente temor a Dios. Cuando a ellos los pusieron presos, les dijeron, los golpearon, los soltaron y les dijeron con una condición: no vuelvan a hablar más acerca de ese mensaje. El siguiente día estaban en la plaza otra vez predicando y dijeron: nos es lícito obedecer a Dios primero antes que obedecer a los hombres. Gloria a Dios. Había temor a Dios. ¿Cuántos temerosos a Dios hay acá? Ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Gloria a Dios. Aquí he escrito un texto que a veces es como decimos, se nos pasa por encima. Mayormente ahora con el movimiento del lesbianismo y homosexuales y todo eso, y mucha gente avienta así fuertemente, y que es abominación a Dios. Y es una realidad, que son de las cosas que Dios aborrece.
Pero también encontramos cosas en la Biblia que Dios aborrece, y no se los olvide. Y si usted practica una de esas cosas, cae en la misma canasta con esas gentes que andan promoviendo ese movimiento que practica esas cosas. Dice Proverbios 16 o Proverbios 6:16, que hay 6 cosas que Dios aborrece y aún le son abominación a Dios: los ojos altivos. Amén, hermanos. Si anda ya, que se lo va a tener que quitar porque se va a poner calientito acá. La gente que se cree más grande que los demás, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hay gente que no lo piensa 2 veces para echar una mentira. Amén, hermanos. Y todas son de un solo color. No hay grises, no hay blancas. Y dice, no, pues, piadosas. Amén. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos al mal, el testigo falso y aquella persona que siembra discordias entre hermanos. Amén. Todo eso también es abominación delante de Dios. Hay gente aún dentro de las iglesias que tienen el don de crear conflicto entre hermanos. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén. A paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Así sin decir amén, así en silencio, así está bien. Amén. Gloria a Dios. Era una iglesia que tenía temor a Dios y temor a su palabra. Solo son como 10, ya vamos a llegar. En tercer lugar, era una iglesia también unida. Amén. Donde había unidad. Y eso me encanta a mí de ver ese rasgo aquí en esta iglesia, que es unida con un propósito para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y aún nosotros nos damos cuenta, aún por toda la palabra del Señor. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, amén, habitar los hermanos juntos, amén, en armonía. Gloria a Dios. Hay gente que le gusta la armonía entre la gente. Yo sé que siempre va a haber, y a veces cuando se hacen esas reuniones es el momento que se puede aprovechar de esa, la palabra ahí griega es la koinonía, de estar juntos, de compartir un momento. Pero hay gente que siempre es así, que son bastante, como decimos, indiferentes, o dice: yo no soy muy social, y hay una reunión y hace lo que va a hacer, y de repente ya no está y no se despidió de nadie, y uno se queda pensando: ¿y dónde está? Amén. Era una iglesia que estaba unida, que partían el pan juntos, que disfrutaban de esa compañía de los demás. Amén. ¿Cuántos disfrutan de la compañía con los demás hermanos? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Y el Señor les mandó a los discípulos que para que el mundo crea, ellos tenían que ser unidos, para que ustedes sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que yo los he enviado. La iglesia del Señor va a ser más efectiva cuando está en unidad. Amén. Una unidad con propósito. Este mensaje de la proclamación de la verdad de Dios debe de ir acompañado de la unidad. Amén. Si hay algo que puede hacer efectiva una iglesia y que el mundo cree, es cuando ve un grupo de personas que están totalmente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Pero cuando dentro de las iglesias hay divisiones, hay situaciones que se dan dentro de las iglesias, como que esas malas noticias son las primeras que salen al mundo. Y es lo que más habla la gente. Pero cuando la iglesia es una iglesia unida, una iglesia donde existe el amor de Dios, donde se predica la verdad, amén,
ese mensaje es el que va a convertir a las personas. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Dios es fiel. Amén. Esa verdad de nosotros debe de ir acompañada de la unidad. Lucas capítulo 5, encontramos nosotros el relato de aquellos 4 hombres, y muchos saben eso, que aquellos muchachos sabían que el Señor estaba en una casa, y ellos de inmediato vieron una necesidad. Amén. Y rápido dijeron: este necesita llegar donde está el Señor. Pero el problema que era paralítico. Y rápido a buscar la forma. Y el principio sigue siendo el mismo. Cuando queremos lograr algo, queremos llegar a un lugar, buscamos la forma o buscamos la excusa. Amén, hermanos. Es así. Y a veces hasta mentimos, ¿verdad? Seamos honestos. Como yo no veo, como las luces están bien brillantes, no veo. A veces hasta mentimos. Amén. Aquellos hombres vieron la necesidad y con la misma dijeron: pues este hombre lo tenemos que llevar. Y dijimos: aquí habemos 4, lo podemos cargar entre 4 y lo vamos a llevar donde el Señor. El mensaje de ellos iba acompañado de la verdad. Era una iglesia unida. Amén. Era una iglesia constante. Versículo 46 dice acá: y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Era lo común en ese tiempo, el pan. Ahora podemos partir pizza, podemos partir tacos. Amén. Se aceptan invitaciones, ya de antemano les digo. Amén. Gloria a Dios. Pero era una iglesia constante, o sea, constante adorando al Señor en todo lo que dice que estaban siempre en el templo adorando al Señor. Y eso era lo que el rasgo de esa iglesia, una iglesia constante en lo que habían creído, en lo que estaban ellos predicando. Perseveraban unánimes cada día en el templo adorando al Señor. Y aquí es donde viene la pregunta otra vez más: ¿qué tan constantes somos nosotros en nuestra adoración y en nuestra asistencia a la iglesia y a los servicios que hay dentro de la iglesia? Amén. ¿Dónde estaría la iglesia en este momento si cada uno de los que estamos aquí, si cada cristiano fuera semejante a los que estamos aquí adentro? ¿Dónde estaría la iglesia? Amén, hermano. Nos va a resonar eso en la noche. ¿A dónde llegaría la iglesia o esta iglesia si todos tuviéramos la actitud que usted y yo tenemos? Una pregunta que nos podemos hacer, y es confrontadora. Y yo sé que es confrontadora, pero esta era la iglesia primitiva, que ellos tenían constancia en todo lo que habían creído y en todo lo que los discípulos les habían enseñado. Era una iglesia, en quinto lugar, una iglesia que adoraba al Señor. Versículo 47 dice que alabando a Dios. Era una iglesia con un espíritu de adoración. Y si bien es cierto que muchas veces es difícil adorar al Señor porque las situaciones que se nos vienen encima y todo lo que el diablo nos tira encima nos quieren agachar, agarremos una actitud de que el Señor siempre tiene control de nosotros, de nuestras necesidades, conoce nuestras circunstancias. El rey David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Y este pobre clamó y lo oyó el Señor, lo libró de todas sus angustias. Podemos tener nosotros también ese espíritu de adoración si realmente conocemos la palabra del Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas obrarán para bien, aun cuando se vean oscuras. Gloria a Dios.
Qué bueno es el Señor. Y esta no es una obligación, sino que es es decir, una opción de cada persona. Y continuaban ahí. Allí no vemos gente que estaba continuaban con alegría sirviendo al Señor. Ahora hay tanto complaint, hay tanta gente que en vez de dar un gozo, traer optimismo, hay gente que lo que tiene es complaint nada más, o decir de algo que no les gusta. Aún dentro de las iglesias el aire acondicionado está muy bajo, o la calefacción está muy alta, el sonido muy alto, el pastor grita muy fuerte, los que cantan, amén, y salen con en ese tiempo, o considerémoslo hoy en día un gran privilegio que podemos estar dentro de una iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vean, nosotros que hemos puesto pies bastante en los campos misioneros, nos hemos dado cuenta, con sencillez de corazón y con gran alegría y sin música. Un hermano pidió un tiempo que quería cantar una alabanza, y yo estaba sentado ahí a un lado y podía ver los zapatillos remendados a mano, zapatos de cuero remendados a mano. Veía la costura al lado, pensé que era el zipper y era una costura hecha a mano. Amén. Que dan deseo de quitarse los zapatos uno y dejarlos allí y venirse descalzo. Pero ve, aquellas circunstancias adversas no le quitaba el gozo que había dentro de él, porque sabemos nosotros la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pedro dice: pero ustedes o nosotros somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que eso es suficiente para tener gozo. Amén. Aún en situaciones adversas podemos tener un espíritu de adoración. Jehová Dios y Jehová dio y Él quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo crecí en el campo y ya eso casi todo el mundo lo sabe. Tal vez algunos de los que están en línea no lo saben. Y con cuántas dificultades mi padre había adquirido un pedacito de tierra ahí, después ya una vaca, después 2 vacas y luego una pequeña, dicen allá, novilla de una que nunca había parido todavía, y ya eran 3 animalitos. Y ya contentos porque ya había un pedazo de tierra y habían 3 animalitos. De repente crece tanto el río y arrastra aquellas 3 vacas. Amén. Y queda mi papá. Y dice el siguiente día: bueno, dice la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Amén. Dar gracias a Dios en todo, en todas las circunstancias. Y una por una fueron regresando a casa. Amén. Gracias a Dios. Nos damos cuenta nosotros que aún a veces cuando las cosas no nos gustan o no nos parecen, siempre tengamos presente que Dios conoce el final de las cosas. Sí, un pastor moreno, amigo de nosotros de aquí de Concord, decía: "It ain't looking good, but I'm trusting God." No se ve muy bonito esto, pero sigo confiando en el Señor. Y es lo que nosotros podemos decir. No se ve muy buena esta situación, pero sigo confiando en el Señor. Amén. ¿Cuántas van? 5, ya solo faltan 7. Amén. Era una iglesia, número 6, activa en el evangelismo, que les encantaba contar su historia. No tiene que ser un teólogo, una persona versada en la palabra del Señor para presentarle el mensaje a una persona. Aún Pablo, el apóstol Pablo, de las mejores universidades de ese tiempo en Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel, ese hombre no contaba todo lo que dice el profeta Isaías, lo que escribió, aunque él conocía bien la ley de Dios, todo el Pentateuco. Era una persona versada en la palabra del Señor, pero él simplemente contaba su testimonio. Yo iba camino
a Damasco cuando de repente una luz me alumbró. Antes era perseguidor de la iglesia y ahora ando anunciando ese camino. Gloria a Dios. Yo creo que con eso es suficiente que pueda decir: hace 7 años yo andaba ya bebiendo allá por esas calles de todo Charlotte, allá por la Central Avenue. Amanecí en el Pulgarcito, dice hermano Antonio. Mi esposa andaba buscándome a las 3 de la mañana a ver a dónde estaba. Pero un día el Señor pasó por mi casa, cambió mi vida y me dio esperanza nueva. Gloria a Dios. Y no menciona ningún texto bíblico, solo dice dónde estaba y dónde el Señor lo encontró y cómo ahora ha cambiado su vida. Pero hay personas que le cuesta, y muchas veces es porque el testimonio está un poco, sería cuestionable. Amén. Gloria a Dios. Y por eso a veces, ¿no le ha pasado a usted algunas veces que ha llegado a algún lugar y no sabe si identificarse como cristiano o no? Porque no sabe cómo puede tornarse las cosas. Amén. ¿Será que solo a mí me ha pasado? Mayormente cuando llega uno a querer reclamar algo, que le vendieron algo que no estaba bueno. Llegó un pastor un día a regresar una de esas tiendas, no hay acá, pero voy a mencionar como que sea Lowe's o Home Depot. Y andaba en su, era como un heater. Y llegó pero bastante agitadito porque parece que era premiante la necesidad. Y llegó a regresarlo porque no le funcionaba. Pone el heater ahí, el customer service, y pone el recibo que quería su dinero de regreso o otro calentador que le funcionara. Parece que quería secar la pintura un poco rápido. Amén. Y le dice: lo siento, señor, I'm sorry, sir, we cannot help you. Oh boy. Ahí se pusieron un poquito calientes las cosas. Y dice: y lo peor que me conocían, y el pastor de una iglesia en Georgia. Y lo peor que ya había dicho que iba a la iglesia Trinity. Amén. No le podemos ayudar. Y se queda él: ¿cómo que no me pueden ayudar? Y lo agarra. Es que aquí está en Lowe's y este recibo dice Home Depot. No le podemos ayudar con él. Nunca me había sentido, dice él, tan, como dice, I felt like a fool. Nunca se había sentido tan ignorante, dicen. Y ya enojado de una vez. Y lo serio que ya se había identificado. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros. Pero una iglesia que proclamaba el evangelio de Jesucristo. Ninguna otra generación ha tenido tanta facilidad para proclamar el mensaje como la que tenemos nosotros hoy en esta era, de poderle predicar, anunciar al mundo. Hay gente que dice que yo testifico con mi testimonio, y está bien que lo haga, que sea una buena luz allá afuera, pero hay que hablar, hay que proclamar para anunciar las virtudes. Eso es el evangelio, buenas nuevas de salvación. Podemos contar buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, en séptimo lugar, y con esto cerramos, era una iglesia que estaba constantemente en crecimiento. Ahora, dice acá: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían o los que iban a ser salvos. Amén. Ahora, para que esto suceda, para que esta séptima característica suceda, tienen que pasar las otras 6 que acabamos de mencionar para que esto acontezca. Amén. Y las voy a repetir. Tiene que tener la verdad clara, bien explícita, por qué creemos lo que creemos y por qué predicamos el mensaje que estamos predicando. Tiene que ser una persona temerosa de Dios. Amén. Que está llevando el mensaje. ¿O no le parece una persona, un vendedor común y corriente que llega a venderle algún producto a la casa? Él primero trata de venderse él mismo para después vender su producto. Que crean en él primero para que después
quieren creer en el mensaje que andan llevando. La persona tiene que creer en nosotros primero para creer el mensaje que andamos llevando. Era una iglesia unida, era una iglesia que adoraba al Señor, era una iglesia constante. Amén. Vamos de regreso. ¿Cómo está su constancia en la iglesia? Amén, hermanos. ¿A dónde estaría la iglesia si nosotros o si todos los cristianos fueran como somos nosotros? Amén. No se me ha olvidado la pregunta que le hice al principio. Hagámonos esa pregunta. ¿A dónde llegaría? ¿A dónde será que va a llegar a fin de año? ¿Con cuántas personas hemos compartido el evangelio en lo que va de este año? Hay gente que más le preocupa cuántas libras han perdido o cuántas libras han ganado, en vez de pensar con cuántas personas yo he guiado al Señor en lo que va de este año. ¿Qué tanto he crecido yo en el Señor en esto que va de este año? Todos tenemos ese reto de la constancia, de adoración, de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Era una iglesia que estaba en crecimiento porque llevaba a acción todas las características que nosotros acabamos de mencionar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, partían el pan juntos, hacían oraciones juntas, y sobrevino temor en las personas. Y luego dice que estaban juntos otra vez, colaboraban o ayudaban a aquel que tenía necesidad. Y el Señor cada día añadía más a la iglesia, porque el mensaje y la actitud de ellos era, como decimos nosotros, contagiante. La gente quería saber más acerca del Señor y acerca del mensaje que ellos andaban llevando. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y conoce mis pensamientos, y guíame por el camino eterno. Si hay alguna de esas cosas en las cuales usted se siente corto, pídele al Señor que le ayude en su adoración, en su constancia, en el conocimiento de la palabra. Amén. En el temor de Dios, que es algo tan necesario hoy en día. Que Dios desea que todos nosotros crezcamos cada día más. Y es un mandato del Señor de estar siempre en constancia, creciendo en el Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, pero constantes en la oración. Gloria a Dios. Con esto vamos a terminar. Vamos a ponernos en pie un segundito los que puedan. Yo sé que es un mensaje bastante confrontador este día, pero Dios desea que nosotros seamos efectivos anunciando lo que vimos allá arriba, que el Señor Jesucristo vive, y por eso tenemos esperanza, tenemos comunión, y vienen otros temas más que yo sé que les va a encantar cuando nos demos cuenta que porque el Señor vive, nosotros tenemos grandes privilegios. No somos cualquier persona, aunque aquí lo llamen ilegal o una carga para este país. Amén. Delante de Dios somos un especial tesoro. Delante de Dios hemos sido comprados, lavados, rociados con su sangre, y tenemos nosotros la entrada segura al cielo si nosotros hemos recibido al Señor. Gloria a Dios. Estamos acá nosotros como peregrinos en esta tierra. Vamos de paso para una ciudad mejor. Mas a ustedes, dice la Biblia, los que han creído, les espera cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Y por eso es que yo me gozo. Y el Señor quiere que cada persona que esté escuchando este mensaje también sea parte de los que dice acá que el Señor cada día añadía más los que deberían de ser salvos. La venida del Señor está a la puerta, hermanos.
Tenemos el reloj profético allá en el Medio Oriente. Todo lo que se está viviendo alrededor de ese pedacito de tierra ahí llamado Israel. Ahorita se están cumpliendo muchas profecías que son para los últimos tiempos, y es momento de estar a cuentas con Dios, estar listos para el encuentro con el Señor. Si usted es esa persona que por alguna razón se ha alejado de Dios, es momento que debe de estar listo para el encuentro con el Señor. Y si nunca ha recibido a Cristo, yo le presento a Cristo, el único y Salvador de su alma. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan y vengamos al conocimiento de la verdad antes que sea demasiado tarde. La trompeta va a sonar y mucha gente quedará expuesto al juicio que vendrá sobre esta tierra para probar a los moradores de acá por haber desechado el mensaje y el sacrificio de Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. Adoramos al Señor. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día, Padre bueno, por su palabra, porque por este mensaje, Señor, tenemos ahora esperanza, tenemos comunión. Padre bueno, gracias porque se nos ha sido revelada la verdad. Le damos gracias, Padre bueno. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga.